Hola, bienvenidos y bienvenidas. Supongo que eso es lo apropiado dado el tema del día de hoy. Bienvenidas primero, siempre. Mi nombre es Constanza Mujica, soy la directora de docencia en la Facultad de Comunicaciones, para los que no me conocen todavía, y tengo el orgullo de presentar a Ingrid Bachmann, quien va a dictar la charla del día de hoy sobre género y medios de comunicación, del género no del que se usa para hacer vestidos, sino del otro. Eh, Ingrid es la directora de nuestra escuela de periodismo, es también doctora en periodismo de la Universidad de Texas en Austin y ha pasado buena parte de los últimos años investigando respecto de las representaciones de la mujer, de mujeres en política sobre todo, en el contexto de medios de comunicación y del periodismo. Y eso es lo que nos convoca hoy, así que invito a Ingrid al podio y a ustedes a disfrutar de esta charla. Gracias. Gracias a la Connie, no debe ser fácil presentar a alguien que son más los años que la conoces que no la conoces. Con la Connie somos viejas amigas, lo que no significa que somos viejas. Esperamos. Cuando le digo a la gente que yo veo temas de género y que me dedico, buena parte de mis estudios tienen que ver con estudios de género, siempre me preguntan, ¿y qué es eso? ¿O qué exactamente? Entonces me parece pertinente partir con algunas definiciones sin caer en lo muy teórico. A veces se hace famoso uno por cosas como esta, entonces de hecho es como un chiste recurrente que me hacen. Género es tela, género es, qué sé yo, corte y confección. Si uno, entonces para decir, si yo veo temas de género y periodismo, es como, soy reportera de moda quizás, o algo así. Una aclaración, si hacen reboy de todo es ideología, y sí, el género es ideología, pero el método científico es ideología, sobre todo porque la ideología es conjunto de ideas. Todo es ideología. Si nos vamos a la definición de la RAE, actualizada hace poco, en el fondo, efectivamente, uno de los problemas con el concepto género es que es para referirse a literalmente cosas genéricas. Es de hecho la raíz de la palabra. Si uno se da cuenta, de hecho, está todo tipo de definiciones, entre ellos conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes. Aquí entran, por ejemplo, el tema de género en términos de taxonomías zoológicas, por ejemplo. Género, efectivamente, hay un tema de tela, la que nos parece pertinente para efectos de la charla de hoy día, es la que está marcada con el número 3, grupo al que pertenecen los seres humanos, y donde empiezan los problemas típicamente es con que por mucho tiempo, y de hecho históricamente su uso, al menos en el español, data de mucho antes, es el tema del género gramatical. Esta categoría inherente a las características de las palabras, el español es una lengua con género, en el sentido que hacemos distinciones entre la señora presidenta y el señor presidente, y tiene que ser consistente. Hay otros idiomas en que es mucho más complejo, se empieza a separar entre géneros neutros, masculinos, femeninos, hay otros con géneros incluso para plurales y singulares adicionales, se vuelve aún más complejo. Tema número 1, el género gramatical no tiene absolutamente nada que ver con el género del que vamos a hablar ahora. No hay nada femenino en la mesa y no hay nada masculino qué sé yo, en un portón. Hay que partir entendiendo eso. Y de hecho, ahí es donde muchas veces se cae probablemente en la exageración de esta idea del lenguaje inclusivo y empezar con el chilenos y chilenas y todos y todas y qué sé yo, amigos y amigas, y que se cae hasta el ridículo. De hecho, la RAE considera exagerado y de hecho mal uso el estar haciendo esto de inclusivo por todo el tiempo. Yo creo que hay matices, que efectivamente en muchos casos se ha llegado a la exageración. Una amiga me presentaba el otro día un video de 31 minutos, en que al final todas las palabras las hacían en O y A, hasta las que no tienen su parangón. Entonces, esto es ridículo y ridícula. La moneda, de hecho, era con la moneda de fondo, entonces aquí toda la gente que venga a la moneda y el monedo, y empezaba con ese chiste, porque se puede caer en el ridículo y hay que tener ese tipo de cuidados, yo aclararía. Sí me parece que bien vale la pena tener un poco de cuidado con el lenguaje inclusivo y de repente
cuidar en el fondo no solo ecualizar hombre con ser humano necesariamente, porque en algunos casos efectivamente ha habido problemas. Es una de las razones por la cual se tipificó el feminicidio como un delito especial distinto del homicidio, entendiéndose que ahí lo que hay es violencia de género. Género entendido en la manera en que lo vamos a ver aquí. Es un atributo que marca la identidad de las personas, como un montón de otros atributos que podemos tener. Ahora, es adquirido por socialización. Aprendemos en contextos sociales y en todo lo que eso implica, familia, escuela, medios, la industria, el entorno, el barrio, los amigos, que nos empieza a dividir, a clasificar, a ordenar y en muchos casos a jerarquizar unos por sobre otros. ¿Cuál es la lógica? En el fondo es un armado, un constructo social, no es algo que sea natural, no es algo que sea de suyo. Y en el fondo, ¿qué es lo que hace? Empieza a atribuir diferencias que son típicamente biológicas, que es lo que es propio de mujeres, a lo que se empieza a entender como propiamente femenino, y lo que es propio de hombres como propiamente masculino, y se esencializa en el sentido de que eso es exclusivo, eso es natural. ¿Cuál es el problema? Y voy a tratar de mostrarle varios ejemplos. Que muchas veces esas diferencias, comillas, de género, en realidad son constructos culturales. Hemos aprendido a entender que es así y no de otra manera. Mi sobrino de 8 años, a pesar de que su familia no es así, pero lo aprendió a través de los medios, le gustaba el color rosado hasta que entendió que era de niñita. Y no le gusta más el color rosado. Eso es de niñita. Eso es género, no es biológico. El concepto de género, que yo le decía que es mucho más reciente, por lo menos en el español, se empezó a usar sobre todo por los años 70 de esta manera. Entonces, ¿cuál es la gracia? Es que el género es un sistema de clasificación y que en muchos casos hemos empezado a entenderlo como una manera de ordenar y de incluso de dictar el comportamiento de las personas, el cómo tienes que ser, cómo has de actuar, cómo has de desarrollarte, cómo has de desenvolverte. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque muchas veces estas diferencias biológicas, desde, no sé, cromosoma XX, cromosoma XY, características sexuales secundarias, las empezamos a normalizar con un parangón de qué es lo que corresponde a un ámbito y a otro de uno u otro sexo. Por ejemplo, ¿por qué yo hablo o se habla de violencia de género? Porque no es que a la mujer, en el fondo, se le ataque por ser mujer, es porque su condición de mujer femenina es que la tiene bastante indefensa ante la policía, ante, qué sé yo, la violencia doméstica. Yo que he trabajado con temas de violencia doméstica, por ejemplo, cuando uno llama a los carabineros para decirle que le están sacando la mugre a una persona y en serio el carabinero te dice algo así como, ay, pero algo tiene que haber hecho para provocarlo. O sea, me da lo mismo si lo provocó o no. El agarrar a combos a otro ser humano no se justifica nunca. ¿Y por qué importa? ¿Y por qué importa una charla como esta? Porque el cómo hablamos y cómo tratamos el tema de género en los medios, en la publicidad, en la ficción, en la industria de las comunicaciones, tiene consecuencias. Somos parte de esa cadena de socialización. Estamos mostrando que ciertas maneras de comportarse o ciertas exigencias a las personas son más obvias, esperables, típicas, propias. Y estamos en el fondo dándole características de verdad. Y en algunos casos, oye, si salió en la tele, en el fondo si es así. Entonces, somos claves en la difusión, somos claves en la naturalización. Por naturalización me refiero a que lo presentamos como si fuese normal, obvio, natural, propio de. Y en que se fija este constructo. Esta idea de género, de hecho, suele redundar en un montón de dicotomías o de estos como pares. A los seres humanos nos encanta pensar en pares y en opuestos, y se empiezan a formar cosas como esta. Entonces, dentro de lo ámbito, lo propiamente masculino y lo femenino, tenemos cosas como, por ejemplo, lo masculino, y estoy hablando aquí definitivamente de género y no de sexo, no lo de los hombres, sino que lo masculino es, por ejemplo, el ámbito de lo público y de lo político. El de las mujeres es el de lo privado, lo doméstico. Y todo esto empieza a tener correlato. Entonces, de hecho, por un buen tiempo era rarísimo pensar en mujeres líderes políticas, porque su rol era estar en la casa, ándate a cocinar, ándate a hacer eso, ese es tu campo de acción. No el estar afuera, estar en la calle, ser oradora, por ejemplo, o cosas como esas. Y empiezan a tener sus diferentes corolarios cada uno de estos puntos. Lo propiamente masculino es lo de la razón, pensar, y las de las mujeres, no, es que somos más emocionales, estamos en contacto con nuestros sentimientos. Fue uno de los principales argumentos que se usó para no permitir el voto de las mujeres hasta hace
unos 50 años. Si pensamos, la primera vez que se dejó votar, y de hecho la primera vez que se le dejó votar ni siquiera fue para presidente, sino que fue gradualmente, de a poquito, así como, veamos si estas mujeres en contacto con, no sé, sus tripas y sus entrañas son capaces de, deliberar y decidir respecto de un candidato. Mucho menos la opción de ser elegidas ellas. Esta idea empieza entonces, los hombres tienen se empieza a entender que lo propio de ellos es la mente, el cerebro, ellos son cerebrales, ellos pueden ser fríos, en cambio las mujeres somos todo cuerpo, no tenemos cerebro, al parecer, solo tenemos útero, porque el que tengamos útero no nos deja pensar, somos emoción, somos cabeza, somos en el fondo esta realidad, y se empieza a resumir en esto, y de hecho es imposible dentro de las dicotomías de género tener uno u otro. Aquí que veo varias mujeres. ¿Alguna de ustedes ha llorado alguna vez en una reunión? Y quedó para siempre como la inestable, porque el sentir significa no ser capaz de tener razón. Entonces, no importa que hayas estado llorando de rabia porque algo no se hizo, porque tú dijiste que se tenía que hacer, que tenías la razón, que no es culpa tuya, que de hecho es una de las razones por las que uno puede llorar, pero es la idea de, esta mina es inestable, esta mina es loca. Y ahí es donde las dicotomías de género son importantes, empezar a entender ese tipo de cosas. Por esta misma lógica, es verdad, hay diferencias biológicas que justifican el por qué los hombres típicamente son más fuertes, tienen más testosterona que las mujeres, pero la idea de que los hombres son los fuertes y las mujeres son débiles. Y ahí es donde empiezan otros corolarios. Las mujeres son pasivas, las mujeres son sumisas, las mujeres no son activas, no son capaces de pensar respecto de sí mismas, no son capaces de, además de agredir. La agresión, la violencia e incluso la asertividad es de los hombres. La docilidad, la timidez es de lo femenino. ¿Cuándo empiezan los problemas? Cuando empezamos a entender que la otra opción, o el no ser así, no es, en el fondo, no damos cabida para otras opciones. Esto es, si una no es tímida, si una no es emocional, si una no es pasiva, no es femenina. Y si no eres femenina, no eres mujer. Pasa al revés con los hombres también. Si no eres agresivo, si no eres racional, si no eres macho recio, no eres hombre. Y los cuestionamientos que muchas veces nos hacemos con gente con problemas de identidad de género, por ejemplo, ya empiezan, pero a ver, ¿pero es hombre o es mujer? ¿Es afeminado o es medio amachada esta mujer? Y empezamos a usar ese tipo de términos como si, no, en el fondo, como si las únicas opciones fueran caer en una u otra opción. No hay espacio para sutileza, no hay espacio para, digamos, blanco o negro, no hay espacio para escalas de grises. No hay espacio para matices en ese sentido. Y la última dicotomía que me gusta enfatizar es esta idea de que lo masculino, por lo tanto, porque son racionales, porque en el fondo están movidos por la fuerza, porque están del mundo público, son objetivos. Y por lo tanto lo que está planteado por hombres es objetivo y las mujeres somos subjetivas. No, porque tú estás hablando desde el corazón o desde la guata, no con argumentos racionales propios específicos. ¿Dónde se ve esto? Y quiero plantear en el fondo a una autora, Judith Butler, que es una de las principales teóricas de estas maneras de entender género, es que nos empieza a decir, a ver, primero entender, el género no es binario ni dicotómico, o sea, no es blanco o negro, hay matices. Una cosa importante, dice, no es esencial en el sentido que no es que uno nace con él. Es una característica que se forma, que se construye, que la armamos, a la que le damos sentido. Y dice, no es... Y podríamos agregar, no es que uno nazca con él, sino que se hace. En ese sentido, ¿qué dicen? El género es una expresión. El problema es que lo que estamos viendo muchas veces cuando empiezan todos estos cuestionamientos de géneros actualmente es que es una expresión muchas veces normada o que tratamos de controlar. Por ejemplo, mi sobrino que entendió que no se puede vestir de rosado. A pesar que su papá se viste de rosado, tiene unas camisas rosadas muy lindas que se las regalé yo, de hecho no tiene ningún problema para usarlo, estoy viendo al decano atrás con pantalones que califican de rosado y no tiene ningún problema. Pero, por ejemplo, en esa etapa formacional, el mensaje que se le está dando al medio de que hay ciertas tareas que son de niñitos y ciertas tareas que son de niñita. Y que no tienen nada que ver con el que sea niñito o niñita, sino que con cosas que uno está entendiendo. Y hay razones por las cuales, por ejemplo, personajes como Caster Semenya nos complica entero. Y nos empezamos a preguntar, pero a ver, ¿es hombre o es mujer? Corre por el equipo de mujeres, pero se ve súper macha y en realidad tiene niveles de testosterona inusitadamente altos y finalmente, que me parece totalmente indigno para cualquier atleta, la sometieron a un examen para verificar cuál era su sexo en términos así de cronológicos. Y se determinó que es intersexo.
De hecho, no tiene ovarios, no tiene útero, no tiene testículos, tampoco tiene internos, pero en el fondo no tiene, pero tiene algunas características secundarias femeninas. Ella se identifica como mujer, pero empieza, no, pero es que es más fuerte, entonces ella es más rápida, entonces es obvio que debería correr con los hombres. Y empiezan esas discusiones, yo encuentro eso como tan violento el empezar a cuestionar, a ver, ¿usted qué es? Y demuéstreme como sus papeles, sus antecedentes para decirme, y ni hablar de lo invasivo que es, que sabe que la Comisión Internacional de Atletismo la va a evaluar para determinar si usted corre como hombre o corre como mujer, y si es que puede correr, porque si la verdad no determinamos cuál de los dos es, no corre ninguno. Tiene que ver con nociones en el fondo de género, en comunicaciones con cómo entendemos lo que es la masculinidad y lo que es la feminidad. ¿Y por qué es importante comunicaciones? Porque básicamente le estamos diciendo a la gente de muchas maneras qué es lo que significa ser mujer, qué es lo que significa ser hombre y cómo nos relacionamos unos con otros. Me voy a ir un poquito por la tangente aquí porque quiero mencionarlo a propósito de ciertos casos que han salido. Hay gente incluso que se ha hablado de que es tanto el énfasis que le hemos puesto en términos de género como igual sexo, entendido de que son estas características casi naturales, que hemos enfatizado lo que distinguiría a hombres y mujeres al punto de caer en una noción de hipermasculinidad. Una hipermasculinidad que es súper agresiva, en el fondo el verdadero hombre, piensen en tipo comercial si quieren Axe, el verdadero hombre es mujeriego, es macho, es violento, es duro, en el fondo total control emocional, o sea, no siente ni una cosa, absolutamente nada, o sea, puede tener gatitos lindos, hermosos, preciosos frente a él y no reacciona para nada, con actitudes en el fondo totalmente frías y crueles hacia todo tipo de personas. El hombre es un ser violento y dominante, ese es el mensaje de eso. Y si se fijan, por ejemplo, en la publicidad, se dan cosas como estas. En el fondo, el uso de armas, los músculos bien exagerados, la violencia. ¿Han escuchado ustedes del síndrome Barbie? Esta idea de que las mujeres en el fondo tienen como a Barbie de ideal y un ideal físicamente bastante imposible. Parece que Barbie, si la lleváramos a la vida real, no tendría ni un órgano interno porque es imposible tener esa proporción de cintura. O sea, no tiene estómago, no tiene tripas, no tiene páncreas, no tiene hígado, no tiene nada de eso. Sus proporciones son totalmente inapropiadas. Se está hablando también del síndrome, y esto es por un efecto, o el referente es de Estados Unidos, el síndrome G.I. Joe. El síndrome de G.I. Joe se refiere a que es imposible, incluso con esteroides, tener esa proporción de músculos en los brazos. Imposible. Pero como nos han vendido el tema de que el macho es el hombre musculoso, tremendo, se empiezan a formar ese tipo de cosas. Hay varios autores incluso que plantean que no es accidente que digamos, no que en Estados Unidos se genere un montón de matanzas, pero que no es accidente que todas estas matanzas en series que se vende un tipo que agarra una pistola y le dispara a medio mundo, todos hombres. De todo tipo de razas, de todo tipo de edades, con todo tipo de problemas, pero hombres. Volviendo ya al tema género propiamente tal y al que más me interesa, que es cómo hablamos respecto de las mujeres. O sea, hablar de género significa hablar de feminidad, de masculinidad, de hombres y mujeres. Yo me voy a concentrar ahora sí de mujeres porque son las que más me preocupan, porque creo que son las que salen perdiendo con estas dicotomías y con estas maneras de presentarse. Gay Tagman en 1978, siguiendo un concepto de un académico estadounidense, George Kepner, popularizó el concepto de aniquilación simbólica para referirse a cómo los medios trataban a las mujeres. ¿Aniquilación simbólica en qué sentido? Dice, las mujeres no salen en los medios. Son simbólicamente aniquiladas, invisibilizadas, matadas, si así quieren. No existen para los medios. No existen en los medios, sus temas no son tratados, ellas no son fuente, ellas no salen en las noticias, ellas no salen en las películas, ellas no son, qué sé yo, columnistas de opinión, no son expertas, no son agentes, digamos, o protagonistas de una serie de televisión, no salen y tampoco salen en los asuntos públicos. Por ejemplo, y esto es un estudio con datos respecto de Chile, el monitoreo global de medios. En 2015, de todos los sujetos noticiosos, la relación entre hombres y mujeres era aproximadamente 3 a 7. Algo así como el 30% de todos los sujetos noticiosos, esto implica víctimas, fuentes, agentes, expertos, políticos, todas las personas que salen en las noticias, 3 a 7. Las mujeres, además, tenían 4 veces más probabilidades de ser mencionadas por su relación familiar que los hombres. Salen mencionadas, no en el fondo por ser Ingrid, sino que por ser la hija de, la esposa de, la polola de, la madre de.
muchas veces ni siquiera con nombre, solo identificadas a partir de su relación familiar. 4 veces más de probabilidades de ser mencionada a partir de hombre. A esto es lo que se refiere la Gay Tagman cuando habla de aniquilación simbólica, o sea, ni siquiera son personas, sujetos valiosos en sí mismos, es por su relación con otro. He mencionado a otras personas, que lo tengo de hecho aquí, no, más adelante lo tengo, de ahí lo voy a ver. Por ejemplo, en las Olimpiadas de Río está un estudio en inglés y hay ciertas sutilezas que hizo la Universidad de Cambridge, cuáles eran las palabras más comunes usadas para referirse a los atletas. En el caso de los hombres era rápido, fuerte y fantástico. No necesariamente para referirse a los hombres, sino que eran las palabras más comunes en las noticias que hablaban sobre hombres atletas. O sea, en un momento podría haber sido un logro fantástico y no que el hombre era el fantástico. Con las mujeres, edad, embarazada, soltera. Atletas olímpicos, o sea, todos en el fondo supuestamente lo mejor de lo mejor, la creme de la creme en sentido de atletismo y ese tipo de cosas. De hecho, algunos titulares para el bronce de esas Olimpiadas. Mi italiano no es perfecto, pero me dicen que la traducción de ese titular es, esto es a propósito del equipo de Italia de tiro al arco que quedó cuarto, en el fondo no alcanzó la medalla de bronce. El trío de las gorditas roza el milagro, que entre otras cosas yo no las encuentro tan gorditas, pero roza el milagro olímpico. Marca, en el fondo, la fuente es El País, pero fue un tuit de Marca que ante las repetidas críticas le hicieron todo tipo de, o sea, borró el tuit, pero para referirse a la arquera del equipo de balonmano de Trinidad y Tobago, si no me equivoco, que sí, pero no me especifican, mide 170 centímetros, pesa 98 kilos, nunca nos dicen el nombre, sin complejo, porque al parecer debe tener complejo, ¿cómo se te ocurre pesar 98 kilos teniendo? Y además esos emojis a mí me caen como patada en la guata. Una hamburguesa, unas papas fritas y jajajajajaja. Comida chatarra. O sea, no estoy diciendo que esta atleta olímpica, al parecer me la quieren poner a dieta, así como deja de comer comida chatarra. Una de las voleibolistas de la selección de República Dominicana es objetivamente muy linda, pero los titulares o las notas hablaban de cosas como esta. En el fondo, de nuevo, sin nombre y cero menciona sus talentos deportivos y la verdad es que perdieron la final, o sea, no lograron clasificar para las Olimpiadas. Entonces, no solamente es bonita, sino que además es muy buena jugadora. Loco, está en la selección nacional, obvio que es buena jugadora. Una bomba sexy, obviamente, del vóley que calienta las redes. En el fondo, vamos sexualizándola. Y la sexy dominicana no va a estar en Río. Pucha, qué pena, no vamos a poder mirarla. Pucha, qué pena, no vamos a poder mirarla. Entonces, cuando digo que empezamos a estas distinciones de qué es lo femenino, qué es lo masculino, entre otras cosas, aparte de las que ya les mencioné, esto de, por ejemplo, que la corporalidad es lo femenino, es que además empezamos a reducir sus atributos de qué es lo que correcto hablar respecto a cierta persona y lo reducimos a eso. Las mujeres son objetos, las mujeres son un cuerpo, son una cara bonita que podemos mirar, les exigimos ciertos patrones de belleza y nosotros. Puede ser bonita, pero no puede ser gorda, no. Así, ahí dejó de ser bonita. No puede ser vieja. ¿Qué mujer con canas hay en televisión? Contada con los dedos de una mano. ¿Qué mujer con arrugas? Gordas menos. De hecho, no voy a mencionar nombres, pero cierta periodista de televisión me comentó que era impresionante la cantidad de cartas y mensajes que llegaban al canal quejándose de lo gorda que se había puesto y que uno de sus compañeros era como el triple de gordo que ella y nadie decía nada. Y ahí así como, ay, no puedo creer que fulanita haya subido tanto de peso, y era como, y nadie decía nada del otro que era como elefante. Les mencioné casos de medios, en el fondo no ficción, realidad. En casos de ficción, por ejemplo, ficción, cine, televisión, publicidad, el escenario no es mucho mejor muchas veces. En el fondo, las mujeres suelen salir como adorno, con papeles simples, estereotipados, esto es sin capacidad de actuar por sí mismas. Cosas como, por ejemplo, si bien ha habido mejoras en los últimos 20 años, hay que reconocer, pero no son tan buenos. Por ejemplo, en Hollywood, para las películas de los últimos 15 años, sí, sin contar el 2017, en el fondo esto es 2001-2016, por ejemplo, el 30% de los personajes que hablan son mujeres, que hablan, porque muchas ni siquiera tienen líneas en las películas.
el 28, casi un tercio, usan ropa escotada o reveladora contra solo apenas el 7% de los hombres. El 26,6% de las mujeres aparecen semidesnudas contra menos del 10% de los hombres. Y solo el 10% de las películas contaron con un elenco paritario. Un estudio de Eileen Hudson en la Universidad del Desarrollo acá en Chile con las películas más vistas chilenas. En los últimos 10 años el escenario no es muy distinto. Es bastante similar. Si uno empieza a analizar, por ejemplo, en roles, en cómo salen, son todas dueñas de casa, son todas madres, no trabajan, o en el fondo las pocas que trabajan, en el fondo trabajan en plan señorita sexy, en el fondo la secretaria sexy del jefe. El hecho de que usemos todo tipo de, por ejemplo, de modelos y de desnudos, más allá, o de, si quieren, mujeres en pose sugerente, para vender cosas para hombres, entre paréntesis. Este es un perfume para hombres, no para mujeres. Yo no sé por qué Kate Moss, digamos, es Kate Moss, ¿cierto? Con esta facha nos incentivaría a comprar más cosas. Y de hecho, es tan común y es tan extendido que les voy a mostrar un comercial hecho en India en que se ríe precisamente esta tendencia de los medios o de la publicidad de recurrir a este tipo de recursos para vender cosas. काट वीर यार थोड़ा और सेक्सी चाहिए Okay. This is just odd. Odd. You think that's odd? What do you call this? Boss, and here I am taking care of my Komal Twacha. And oh, this is supposed to sell a lot of ice cream. Bike sales go up if I keep my legs like this. And I fell from heaven for deal. You know, it's a good thing that women never have to do this stuff. That way they never have to feel uncomfortable, awkward, objectified, pointless. You know what? Enough is enough. You don't have to objectify women to sell a product. So it's refreshing to see a deodorant brand like he do the opposite. Respect. He respect. For real men who respect women. Y además, un porcentaje de las ventas del desodorante van en apoyo de en promoción de la mujer. Ahí hay un tema, por ejemplo, de responsabilidad social que se puede aprovechar. Birdas es además un comediante muy famoso en India, entonces él riéndose, pero cuando ahí uno se da cuenta de lo ridículo que es eso de las poses sexy para vender motocicleta o de, no sé, el baño de pétalos y ese tipo de cosas. Cuando empezamos a darnos cuenta que no tenemos el otro equivalente dentro de esta noción dicotómica de género a esos estándares, es que nos empezamos a dar cuenta que son bastante ridículos muchos, o sea, que no son naturales, que no son obvios, que están llevados al extremo. Mencionaba, por ejemplo, que en ficción los temas son mucho mejores que en el periodismo. Y si se fijan, por ejemplo, típicamente lo que a mí me gusta llamar la única mujer, fondo, o una suerte de tokenismo. Entonces, por donde veamos, así en películas, en monos animados, en cómics, incluso en versiones más recientes, siempre hay la mujer que salva el elenco de todo, digamos, toda la presencia masculina y muchas veces más con roles bastante típicos. Si bien recuerdo... la serie del Pato Donald y Hugo Paculis, la primita era además la que les tenía que limpiar la casa, la que le tenía que hacer esas tareas, la que le planchaba la ropa, la que le pegaba los botones y ese tipo de cosas. El resultado, dicen en la lógica de y varios dicen teóricos como la Gay Tuckman o la Judith Butler, pero además lo sugieren estudios empíricos con evidencia en un montón de países, es que el resultado finalmente es que a las mujeres se les desestima. En el fondo, les empezamos a quitar peso, no valen tanto como, porque lo suyo es lo doméstico, porque ellas son poquititas, porque no salen tanto. De hecho, hay varios estudios que sugieren que una de las razones por las cuales hay pocas, por ejemplo, candidatas mujeres, es porque no hay mujeres en el gobierno. Entonces, yo no puedo ser lo que no veo, no se me ocurre que es una posibilidad para mí. Y es una de las razones por las que es importante hablar, por ejemplo, de cómo hablamos de ciertas profesiones. ¿Por qué la enfermería es de mujeres y la educación de párvulos es de mujeres, pero la medicina es de hombres?
y la ingeniería, y la matemática, y otras disciplinas. Voy a pasar así el mensaje. En esta facultad es tremendamente femenina en ese sentido, muchas más mujeres que hombres, tanto en alumnos como en profesionales que trabajamos acá. El 2011, el tema de ENADE, 2011, años de movimientos estudiantiles, varias protestas. Uno de los eslogans de ENADE era precisamente que hay descontento social, no sabemos qué estamos haciendo, y dentro de las preguntas en el temario era ¿qué no estamos viendo y qué no estamos escuchando? ¿Qué no estamos viendo y qué no estamos escuchando? 20 panelistas, todos hombres. Al parecer no hay una sola mujer que sepa de empresa en este país. Se armó pelotera, al año siguiente 18 hombres, 2 mujeres. Pasitos chiquititos, pero se va avanzando. Pero como que uno tiene, o sea, no se les ocurre que puede haber mujeres expertas que pueden hablar de temas, que pueden saber de cosas. De hecho, hay una cuenta en Twitter que me encanta que se llama Panel de Hombres, porque todos los paneles son siempre puros hombres. Y lo que se plantea acá, en el fondo, ninguna mujer dentro de discusiones, por ejemplo, de arquitectura, de medicina, incluso temas que uno diría, ya, estos son propiamente femeninos, como de educación, puros hombres, en temas sobre crianza de niños, puros hombres, y tienen su parangón, en el fondo, que hay otra cuenta que también la tiene en Twitter, pero además tiene otra, digamos, una página web, hay mujeres, que me encanta el título, porque como recordarle a la gente, existimos, y hay todas estas expertas en todos estos temas, solo que de suyo no se les ocurre que puedan hablar sobre un tema. Dicho eso, hay evidencia que sugiere que en general la gente considera más experta a los hombres que a las mujeres en un mismo tema. Estoy hablando en experimentos ciegos, en el fondo donde se le presenta, por ejemplo, una columna de opinión de un experto, aunque se le identifican uno como Juan Pérez y en otro como María Pérez. La misma columna y el cuán seco, cuán experto cree que tú esta persona, y sistemáticamente en varios países y diferentes experimentos con esa misma lógica, los hombres son considerados más expertos que las mujeres. No, entregó mejores argumentos, fue mucho más sólida la conclusión, se nota que sabía del tema. Eso es género, no es sexo. Eso es definitivamente género, no sexo. Porque además, afortunadamente, no he encontrado titulares a este nivel acá en Chile, pero esto fue hasta hace relativamente poco, fue 3 años atrás, cuando nombran a una nueva presidenta de la BBC, titular en diario británico, madre de 3. Va a encabezar la BBC, porque lo primero que uno puede hacer es madre o esposa, pero al parecer la señora, el único mérito que tenía para que le nombraran en la BBC es que tenía 3 cabros chicos, porque... que entre paréntesis también está muy demostrado que las mujeres casadas y con hijos son excelentes gerentas. Si hay algo con lo que saben lidiar es con escasez de tiempo y con organizar cosas. Entonces, madre de 3. Claro, y me encanta además el comentario del Twitter que fue de cómo lo recibí, que en el fondo, en general, mala idea partir cualquier titular sobre una líder empresarial como madre de 3, a menos que la siguiente palabra sea de dragones, así. Y más encima, incluso en las cosas que uno diría que ya nos reconoce que las mujeres sabemos más, hasta incluso en cosas como la maternidad, obvio que existe el fenómeno de mansplaining, le dicen en inglés, lo he visto traducido al español como macho explicar, que a uno como que le explican y te explican todo lo que hay que hacer, incluso aquello que uno sabe. Me ha pasado muchas veces, me saca de quicio en temas que yo sé, en serio en los que yo sé, así en temas en los que hice mi doctorado, gente, digamos, hombre masculino frente a mí tratando de explicarme el tema, y es como, lo sé. Esto es solo para mencionar un caso, Paula Berlín, que trabaja como periodista en radio, comentando que su hijo estaba fiebrado, que le había logrado bajado la fiebre de 40 a 39 y que estaba cuidando a su pollito, y que le empiezan a explicar un tipo, no, es que lo que tienes que hacer para bajarle la fiebre es esto, otro. O sea, les aseguro que una madre sabe qué hay que hacer para bajarle la fiebre al niño. Y sobre todo si son ese tipo de medidas. Fuera la ropa, compresas tibias, medicamentos, ¿lo sabemos? No es necesario explicarme. Y es lo que otra comentarista, no la misma periodista, pero alguien le dijo, oye, ¿en serio no era necesario explicarle a una mamá cómo bajar la fiebre? Las mujeres que salen en los medios, sean obras de ficción o de no ficción, suelen ser en roles bastante estereotípicos, donde su campo de acción o de conocimiento suele estar bastante limitado a lo doméstico, a los roles muy tradicionales de mujeres, en el sentido de es la casa, es la maternidad,
o con intereses muy reducidos. Es lo que en inglés se llama las 4 F. Fashion, Family, Food, Furnishings. Decoración, moda, alimentación, familia. Y esos son los campos de interés de las mujeres, y muchas veces cuando las mujeres salen, incluso como expertas, es en esos temas, porque eso es lo suyo. Entonces los medios, cuando hablan de las mujeres, suelen reducirla a este tipo de temas. Entonces, no sé, diputada recién electa el primer día que en el fondo en el Congreso, le hacen la pregunta de ¿y quién fue a dejar a los niños al colegio? No sé, el bus escolar, o sea... El papá, el hermano, la familia, el colegio está al frente, o yo, o sea, no tiene ni una ciencia el que porque estoy trabajando en el Congreso, y hay preguntas como esa. ¿Qué le hizo de desayuno? ¿Qué compró en el supermercado? Y puede ser, no sé, yo no compro en el supermercado, va el marido, compro por internet, o sea... Un estudio que se hizo aquí, de hecho, en esta universidad, ahí pongo el reportaje que se hizo en la revista Ya respecto de ese tema, revisó, entre otras cosas, esos estereotipos de mujeres y las mujeres, cómo salen, cuándo salen y por qué salen. Comparó 1980 con ese entonces era 2013, casi 30 años de diferencia. Y cosas que se encontraban es que con los años las mujeres se volvían más jóvenes. Las mujeres no estamos autorizadas para envejecer en los medios, al parecer. Proporcionalmente más pequeñas que los hombres, o sea, más pequeñas tanto de estatura, pero además siempre más flaquitas. Es decir, algo que tiene típico la representación de mujeres en medios es que nos vigilan, digamos, las medidas, hasta dónde podemos llegar. Con los años, la evolución mostraba que se volvían las mujeres más flacas, más caucásicas también, y con menos ropa. O sea, hemos hablado de que si bien ha habido avances en términos de el que volver a la mujer objeto, igual tenemos cosas que reducimos su importancia a ciertos parámetros o normamos el cómo han de verse, y que había mucho de mujer objeto, pero sí también reconocían que había avances en mujeres sujetos, mujeres que ellas eran agentes que salían a hacer cosas, había ciertas innovaciones. O sea, no es tan antigua. De hecho, a uno le molesta en general ver esa publicidad como de los años 50, de revista del tipo para que tu marido no te deje, usa este perfume, o mantenga contento a los niños así y así. Pero todo esto, que es lo que nos dice la evidencia empírica respecto de este tema, es que termina por desestimar a las mujeres al punto que normalizamos cosas como que su fracaso es obvio. Un estudio, en este caso es un estudio de la Universidad de Sydney, pero está, el fondo de la nota que les pongo es de la revista Fortune, es que del 70% de las notas que hablaban sobre el fracaso de una empresa y que culpaban al CEO de ese fracaso, en el 70% de esos casos, el CEO era mujer. Esto es, al parecer es el ser mujer obvio que iba a fracasar la empresa. No son datos que uno puede establecer causalidad, pero te dan ciertas tendencias que la proporción era considerablemente más. Solo si recuerdo bien el número, el 12% de las notas en que en el fondo se mencionaba el fracaso de una empresa, se le identificaba un CEO hombre como el responsable de ese fracaso. Aquí falló porque este CEO tomó esta y otra medida, en el caso de las mujeres era muchas veces más. Y hasta nos encontramos con cosas como esas, que, por ejemplo, talentos que son bastante normalmente distribuidos, como la capacidad de invención, la creatividad, le damos muchos más boletos cuando se desarrolla en niños, y en este caso, como además especifica, en niños ricos. Entonces, el ser inventor, el ser innovador, el ser emprendedor, era mucho más probable, por ejemplo, que bancos le dieran dinero a hombres que a mujeres, o que las inversiones se las dieran, o que se les ofreciera asesoría, o ese tipo de cosas. Entonces, mucho más incluso acceso a la información para obtener créditos y ese tipo de cosas. O incluso diferencias que están también demostradas, como que a los hombres les va efectivamente mejor en la PSU que a las mujeres, sobre todo las diferencias más radicales están en matemática. Estudios en Chile con mellizos, hombres y mujeres, o sea, en el fondo que tuvieron la misma educación, la misma familia, las mismas, digamos, condiciones económicas para acceder a una educación buena, y concluyeron que el gran problema tenía que ver con estereotipos de género. Como le decimos a las mujeres, no, ¿para qué estudiar ingeniería si eso es difícil? O no, usted no es buena para la matemática, si no trate, si pinte, sea bonita, en el fondo ya sí va a ser feliz. O mis hermanos que estudiaron ingeniería y que decían que las mujeres bonitas que estudiaban ingeniería iban a buscar marido y las feas eran las buenas ingenieras.
Así delaté a mis hermanos. Los contenidos dirigidos a mujeres además acostumbran a concentrar sus pautas en temas de salud y belleza y de nuevo normando qué es lo que hacen. Entonces se da lo que se dan cosas incluso a niveles de otros países. Esto es lo que hasta hace poco lo corrigieron hace como 2 meses. El traductor de Google respecto del turco al inglés hacía cosas como esta. Entonces, tengo el destacor acá. Por si no saben, la tercera persona singular en turco es neutra. Se usa el mismo artículo para referirse a él o a ella. Fíjense que cuando la frase era él o ella es cocinera, Google lo traducía como ella. Cuando era ingeniero, él. Cuando era doctor, él. Cuando era enfermera, ella. Solo en este reconoció que podía ser los dos, él o ella. Ella es profe. Él, el único excepción que encontré notable, es secretario. Él es un amigo, ella es un amante, ella es casada, él es soltero, él es feliz, ella es infeliz. No hay cómo dejar contentas a las mujeres. Son infelices siempre. Entonces, cuando se dan cuenta que, en el fondo, este es el discurso que se perpetúa en un montón de cosas, y en tiempo de globalización, o sea, la publicidad nos dice esto, las telenovelas nos dicen esto, no sé, las telenovelas turcas fueron un hit aquí en Chile, tenían roles de género bastante también establecidos y estereotipados. O el que a mí me encanta decir, parece que las lechugas son chistosísimas porque toda foto de mujer comiendo lechuga es matándose de la risa. Son un chiste, o sea, llevemos a la lechuga al Festival de Viña, porque, o sea, ¿por qué? Y uno puede decir, aquí puede que esté hilando un poco fino, pero para mí aquí es un mensaje subliminal, o sea, come lechuguita, ergo mantén la línea y sé feliz así, porque es lo único que te va a hacer feliz, come lechuguita. O sea, ¿se habían dado cuenta? Hay hasta memes que se llaman así como mujeres riendo con ensaladas, porque siempre, o sea, chistosísimas. Por además, a carcajada, ni siquiera es que estén sonriendo, mujeres riéndose a carcajada. Las pocas veces que las mujeres aparecen prominentemente en los medios, dice la Laura Mulvey, una teórica del cine, es precisamente para ser miradas, es para ser objetos. Ella acuñó un concepto que suena enredado, que es escopofilia, pero dice las mujeres están para ser miradas. Y se no pasa solo en el cine. Teóricas feministas de los videojuegos dicen que uno puede armar el bingo digamos, de la armadura femenina en videojuegos. De otras cosas, un sostén que no sujeta nada, unos escotes que no tapan ninguna cosa, armadura que no es armadura, porque, perdón, esos son 48 puntos con quien te puedo matar a esta persona, tacones, o sea, lo menos eficiente para correr en caso de emergencia, qué sé yo, ombligos expuestos, guantes que no cumplen ni una función, ser mascarilla. Solo de contraste no se ve muy bien por los colores la armadura del hombre. Uno podría ser quizás no muy eficiente, pero por lo menos armadura. O sea, flechas no le puedo dar a este ser humano. Y de hecho, toda una teoría de que si las mujeres, las superhéroes, por ejemplo, fuesen así, si les quitáramos el traje de superhéroe, en realidad deberían ser, por ejemplo, no tener, qué sé yo, lencería sexy debajo del traje, probablemente deportiva, uno. Probablemente serían musculosas y fibrosas, en el fondo si son superhéroes. Pero no las imaginamos así. Por ejemplo, cosas prácticas como que ¿por qué todas las superhéroes tienen tacones? Hay una de las muchas reediciones de Batman con Anne Hathaway como Gatúbela, que corría por los techos como con unos tacos de 20 centímetros y decía, eso es lo menos práctico que hay. O sea, ¿cómo corro por un techo con tacones? Hay gente que lo puede hacer. No, correr no, huir así no. Me gustan los zapatos altos, pero a ese nivel no. Donde probablemente tendrían pies súper callosos. Claro, me gusta el comentario que dice, en vez de tener como piernas bien formadas, tendrían como piernas así, como troncos, así musculosas, pelo corto para que no se atrape en ninguna parte. Como decía, ¿cuál es la película? Los Incredibles, ¿es? ¿Los Increíbles? Los Increíbles, no capas, no pelo largo, porque obvio que se atrapa en cualquier cosa, sería mucho más práctico tener pelo corto. Cuando esta idea de que nos norman que las mujeres han de verse de una manera, y esa manera de cómo han de verse es para
el gusto de la mirada masculina, no para que otras, no para que tú estés contenta contigo, no es para que te sientas bien contigo misma, y además es con determinadas maneras de ver el cuerpo. Por eso es que no hay mujeres viejas, por eso no hay mujeres arrugadas, no hay gordas, mencionaban, cuando tienen que ser flacas, estupendas, bien tenidas. Entonces, de conclusión de todo lo que hemos visto mencionado, es que las mujeres solo están para ser miradas, las que salen en medios. El rol de las mujeres es precisamente ser objeto de deseo y por lo tanto deseables. Y lo normal es lo masculino, lo que entendemos como lo válido, lo importante. Lo femenino es trivializado, ignorado o incluso sexualizado. Al punto que, por ejemplo, gente que, o mujeres que interrumpen en campos típicamente masculinos suelen ser o causa de malestar en el sentido como que nos pone incómoda su figura, o bien les ponemos parámetros como muy poco femeninos, o sea, los consideramos poco femeninos. Margaret Thatcher era la dama de hierro, o sea, ¿qué menos típicamente femenino que tener sentimientos que ser de hierro? La Hillary Clinton, que tenía más pantalones que el marido, ni hablar de la expresión pantalones. El hecho, de hecho, Hillary Clinton ya en la primera campaña como primera dama le criticaban el que no usaba vestido ni traje, que prefería los pantalones, y era como, o sea, ¿qué importa? Pero era tema. Helen Clark, que fue la primera mujer ministra de Nueva Zelanda, el apodo que le tenían, la Rottweiler. Yo no sé qué es lo Rottweiler, o sea, ni hablar de ahí todo el tipo de connotaciones de perra, etcétera, etcétera. Camila Vallejo, este era el año 2011, tremenda protesta, anuncia que se van a ir todos a paro el otro día, 100.000 personas en el Parque O'Higgins, no quiso bailar la colita. Es Lund, es verdad, pero Lund también ha tratado estos temas mucho más serios que esto. Y cuando les digo que desestimamos y trivializamos lo femenino, me refiero a cosas como esa. Una mujer vestida como hombre la consideramos sexy, elegante, fabulosa. Un hombre vestido con algo estereotípicamente femenino lo encontramos ridículo. Y simplemente le puse la ropa típica de uno al otro. Los dos son modelos, los dos son pinta de diseñador, los dos son, en el fondo son, una no es pasarela propiamente tal, pero en el fondo es, uno nos parece ridículo, el otro nos parece elegante, sexy y todo eso. Pero ahí donde ven cómo valoramos una manera de hacer y no la otra. Y con lo que quiero cerrar, una aclaración, en todo caso, que yo he mencionado todo este rato, que género y mujeres y cómo se ve lo femenino, cómo se ve lo masculino. Pero es súper importante entender que el género, así como un atributo identitario que mencioné al principio, es interseccional. Es imposible separarlo de otros atributos de identidad. O sea, uno no es solo mujer, uno tiene además raza, religión, edad, vive en una cultura específica, una nacionalidad determinada. O sea, no podemos separar el que yo soy mujer en un cierto contexto, en una cierta edad, en una cierta etapa de mi vida, en un cierto país, con ciertas condiciones. Si vieron el discurso de Oprah en los Globos de Oro, una de las cosas que mencionaba era, por ejemplo, lo duro que es crecer en un hogar de familias negras. Dice, la experiencia que ella conoce, yo salí lejos, algo que no es normal para mujeres negras. De hecho, mencionó que era la primera mujer negra a la que le daban este premio. Mencionó, por ejemplo, el movimiento Me Too y todo esto de la violencia y de abusos en Hollywood y en otras partes, pero mencionó, por ejemplo, el tema de denuncia y dijo, a ver, muchas de estas mujeres en realidad han estado preocupadas de darle de comer a sus hijos en vez de estar denunciando otro tipo de temas. Son temas interseccionales, uno no puede separar cosas como esta. El feminismo, por ejemplo, más típico, no sé, el de los años 60, esto que queremos que las mujeres nos den voto, que nos den libertad, no sé qué más, que nos dejen salir a trabajar, que nos dejen salir de nuestras casas. Las mujeres negras han trabajado toda la vida. A ellas lo que ellas en realidad querían lo contrario. Yo quiero irme a mi casa. Que no me obliguen a ser la nana de. ¿Cuál es el punto? No es lo mismo ser mujer en todas partes. Y no estamos diciendo que es exactamente lo mismo ser mujer hoy en Chile, año 2017, que ser mujer, por ejemplo, en Arabia Saudita, donde recién, hace poco, les dejaron conducir vehículos. Lo que estamos diciendo y lo que dicen sobre todo las teorías feministas es que lo común es que la mujer es segunda clase. Ahora, ¿cuán segunda clase o quizás tercera, cuarta tiene que ver con
raza, religión. No es lo mismo ser inmigrante que ser nativa de un lugar. No es lo mismo ser, por ejemplo, minoría religiosa en un lugar o en otra. No es lo mismo tener dinero o no tener dinero. De hecho, yo diría, me atrevería a decir que buena parte de por qué por 10 minutos en Canal 13 no se cuestionaron con revelar el informe ginecológico de Nabila Rifo es porque Nabila Rifo no es una mujer rica, no es una mujer famosa, no es una mujer importante. Es de provincia, es esta pobrecita. Efectivamente, echaron al director, que entre paréntesis lo contrataron 5 minutos después de otro canal. Y sí, se pidieron disculpas, pero yo, por ejemplo, cuando pasó este incidente, yo me acuerdo, me preguntaba, yo veía la tele y decía, no puedo creer que hubo, no sé, camarógrafos, directores, productores, no sé, coordinador de piso, no sé, maquillista, alguien que dijo, no deberíamos ir a comerciales quizá, algo como eso. O, por ejemplo, la discusión que hubo respecto del burkini en Francia. Para mí, raya para la suma es una discusión respecto de controlar el cuerpo de la mujer independientemente del contexto. No es que se tienen que sacar eso porque es opresor y porque queremos ver si tienen armas. ¿Qué? Si me quiero bañar con una toalla o con una sábana encima, o sea, yo me siento como debería ser feliz. Pero encuentro tan violento un policía obligando a una mujer a sacarse su burkini que en el fondo un policía obligando a una mujer, no sé, a desnudarse por favores sexuales o no sé qué cosa. O sea, encuentro eso casi tan terrible como, no sé, un Harvey Weinstein. Pero en el fondo lo que estamos haciendo es normal, usted tiene que ser así, usted tiene que ser así, tenemos que regularlo y por eso es que es importante que nos revisemos de vez en cuando cómo estamos haciendo la pega. No se trata de hacer falsos equilibrios, eso no funciona. Y empezar a establecer como ya, panel que organice va a ser 50 y 50, no. Pero sí tiene que haber esfuerzos por hacer cosas. De nada sirve una ley de cuotas, por ejemplo, si no hay un espíritu por darle mayor oportunidad a las mujeres. Si voy a poner a una desconocida en una carrera senatorial contra Insulza, o sea, tengo claro que no va a salir. Y tengo claro que lo estoy poniendo solo para decir cumplí. Hice la tarea. Si hay un esfuerzo en realidad por incluir a las mujeres, por pensar en sus temas, sus opiniones, en diversidad, estoy normalizando algo que no debería normalizar, estoy hablando de cosas que no deberían ser así, sería mucho más rico el tipo de debate y sería más diverso. Porque el gran drama que se da acá es que se nos presenta a la mujer como monolítica. Tenemos solo un interés, una mujer vale por todas, representante de todas, o sea, todas las mujeres son iguales, y no es así. Hay mujeres de diferentes, no solo raza, edad, nivel socioeconómico, hay mujeres de diferentes portes, de diferentes niveles de experticia, de diferentes ideas, de diferentes trayectos en la vida, y no una sola manera de ser. Y si empezamos a considerar esa diversidad, obvio que vamos a aprovechar mucho más la diversidad propia de los seres humanos. Y con eso termino. Me dicen que hay espacio para preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si alguien quiere, claro está. Por acá, un segundo, por favor. Hola, yo me llamo Alejandro Órdenes, soy subdirector de convivencia escolar en un colegio y me apasiona mucho este tema por lo que está pasando hoy día con la educación, sobre todo en el contexto de un tema que tenemos que tratar, el LGTB, lesbiana, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales. Usted que trabaja en comunicaciones, ¿cómo ve este tema de un programa que da Canal 11, que se llama Lo que callamos las mujeres? Lo que callamos las mujeres. Lo que callan, bueno, el contexto es el mismo. Lo que callan las mujeres o lo que callamos. Porque yo no lo veo mucho, pero sí... O sea, yo sé que existen, no lo he visto nunca para ser honesta. Claro, muestran teorías y muestran sufrimientos de mujeres. Lo muestran para que la mujer salga de eso, lo muestran para victimizarla. Si no lo ha visto, no sé si me puede dar la respuesta, pero es una serie que da mucho en la tarde y la ven muchas mujeres. Si no lo ha visto, le pido disculpas porque no... No la he visto, sé más o menos de qué se trata. Y, a ver, aquí no hay una respuesta única. En algunos casos, de más que puede ser informativa, me gustaría saber, no, como te dije, no conozco el programa, si por ejemplo se explica cómo una persona salió de una situación de violencia. Si se explica, en el fondo, igual estás cumpliendo un rol lo que te le estás explicando las opciones de, mira, si tú estás en una situación como esa, o incluso de reconocimiento, yo no me había dado cuenta que lo que yo vivía era una relación de violencia. Porque en el fondo cuando tú estás ahí, a veces, muchas veces uno no se da cuenta. Pasa, por ejemplo, con los adictos, con los alcohólicos que, yo no soy alcohólico, sí, pero en serio, tomáis todos los días. O sea, entonces con temas de violencia pasan eso. Entonces, si te das esa herramienta, yo diría que sí. Ahora, también puede pasar cosas que normalizan la violencia. Ay, si todos lo viven, en el fondo, ¿qué problema hay? Eso es lo que quería decir, porque en mi caso yo recibo muchos apoderados que me dicen, oye, pero si me pega el fin de semana, perdón, él es bueno toda la semana, pero el fin de semana se cubre, me pega, pero no me mantiene.
O ama a los niños, pero se le va a pasar. Pero si él me ama, yo sé que me levantó la mano, pero me ama. Entonces están justificando esa violencia y eso Sí, me complica. pero eso no es solo de los medios, o sea, eso es un tema, por ejemplo, de la socialización de género. Culturalmente se funcionó mucho eso, de hecho hay varios autores que plantean que el hecho de la razón por la cual se han disparado las tasas de divorcio en países que tenían divorcios hace mucho más tiempo que Chile, era porque finalmente mujeres vieron la opción de que, loco, yo no necesito mantenerme con este ser humano, yo puedo ir, agarrar mis cosas e irme. Y no porque el divorcio muchas veces era mal visto, porque ¿cómo vas a estar sin un hombre? O sea, y culturalmente todavía nos pasa mucho de, o sea, las que no se quieren casar, pero ¿cómo no te quieres casar así? Como que uno es incompleto, sin hijo y sin marido. Entonces, y muchas veces la violencia de género parte en escenarios en que eso está muy enraizado. Pero eso es cultural, o sea, no solo es los medios. Ahora, los medios podrían hacer una mejor tarea, definitivamente. Acá hay otra pregunta. Perdón, que acá Hola. Hola. Mi nombre es Daniela Watson, yo trabajo en Educación 2020 y en el Observatorio contra el Acoso Callejero. Quiero también tu opinión, pero también comentar que muchas veces los medios tratan los temas de mujer como un apéndice, o tienen sus propios apéndices para tratar los temas de mujer. En el caso del Mostrador tienen la sección Braga, donde las cosas que nos pasan a las mujeres no son tema país, son exclusivos de mujeres. Por ejemplo, el acoso callejero. Lo mismo pasa con La Tercera, con la sección Beaut. Entonces, ¿cómo si los editores o las personas con los altos mandos siempre son hombres, traspasamos los temas que tienen que ser de país? Porque si el 50% de las personas de tu país le está pasando algo, no es, o sea, algo estará pasando. ¿Qué pasa ahí? Que las mujeres en medios no solamente tenemos esta representación que tú nos perfilas, sino que además seguimos siendo el apéndice. ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué hacer? No sé, se viene peleando esto hace mucho tiempo. Se han logrado identificar varias razones por las cuales sigue siendo así. Entre otros, pero hay autores, por ejemplo, no sé, Karen Ross, Caroline Byerly, que plantean, las noticias son masculinas, están hechos por hombres para un público masculino. De hecho, el hecho de que lo político, que es un ámbito cuando vimos las dicotomías, son propiamente masculinos y son el principal tema de las noticias. Entonces, englobamos. Y las mujeres son de suplemento, estas 4F que yo mencionaba son de suplemento, son de otras cosas. Entonces, y esto es por... O sea, que hay un arrastre histórico que tiene que ver que ha afectado eso. ¿Por qué sigue siendo así a pesar de, en el fondo, varios avances que se han hecho? Hay gente que plantea desde rutinas establecidas, en el fondo, que se han anclado en maneras de proceder, de ser. Muchas mujeres, por ejemplo, dicen, yo no quiero ser la que hay siempre presentando temas de mujeres. Y que tiene un problema, o sea, también me quiero validar como profesional en este trabajo, en este tipo de cosas. Sí hay evidencia de que más número de mujeres en cargos directivos hace diferencia. Un estudio de algo viejo, de hace 5 años, veía que era el único diario que cubrió prominentemente la vacuna contra el papiloma humano en Estados Unidos, era un diario en que todos, directores y editores, eran mujeres. acá hay. Mónica Silva, soy periodista. Otro tema que es general y que hay cierto consenso social, digamos, es el tema del trabajo remunerado a la mujer. Y el no remunerado, ni hablar. Porque también ese es una base, pero fundamental, no solo para el tema género, sino que para el tema de la sociedad en su conjunto. Es decir, los indicadores económicos subirían, todo sería mejor si la enorme cantidad de mujeres preparadas, muchísimas, con profesiones y que están dedicadas a la casa, porque no pueden nomás algunas salir fuera por distintos motivos. Ahí hay un punto también de inflexión. Hay puntos de inflexión y se ha logrado avance en algunos casos. Por ejemplo, o sea, desde, por ejemplo, postnatal de 6 meses es un tema. En el fondo, permisos varios. Temas como, por ejemplo, sala cuna, y que se está discutiendo todavía, pero que la sala cuna no sea solo para mujeres, sino que también para padres, porque eso perpetúa la idea de que la crianza de los niños es un tema de mujeres. Entonces, ¿quién se tiene que preocupar del tema sala cuna? La mamá, no los posibles padres. Ni hablar, por ejemplo, del concepto, tengo más de un amigo que me dice, de el marido ayudador. Así, perdón, que el marido me cambie el pañal a la guagua, no es que me está haciendo una paleteada, está criando a su hijo. Pero tiene que ver con maneras que entendemos tradicionalmente de entender. Y parte de la discusión tiene que ver, por ejemplo, con trabajo remunerado, con trabajo no remunerado. Uno de los mejores predictores en países OCDE de la disponibilidad de tiempo libre es el estatus civil.
Y es exactamente inverso en hombres y mujeres. La mujer casada pierde tiempo, el hombre casado, tiempo libre respecto de su estatus antes de soltera, el hombre casado gana tiempo libre. No es muy difícil imaginar por qué pasa. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, por acá. Permiso. Solo una observación a la pregunta anterior. No me parece demasiado sorprendente que muchos de los elementos que nos muestran los medios sean reflejos de nuestras propias prácticas culturales a favor o en contra de lo que sea. Pero el ejemplo de Beauty o cualquiera por el estilo me parece interesante porque exacerba nuestras prácticas culturales. Y sospecho que ahí no podemos dejar de mirar qué otros factores pueden estar influyendo. Y la verdad es que Beauty no es mi sección favorita del diario, pero intuyo que debe haber mucha publicidad de Lancôme, Eucerin y muchos otros por el estilo. Y en eso, ¿qué es lo que empezamos a encontrarnos entonces? Que hay mercados a los que les conviene que haya productos estrictamente dirigidos hacia mujeres. Ahora, ¿cómo se traduce eso en la selección de contenido? Es sumamente discutible, pero la dimensión económica del fenómeno o las prácticas de consumo diferenciadas entre hombres y mujeres seguramente están detrás de la explicación de muchos de los fenómenos que vemos en los medios. Definitivamente, pero también ha habido cambio. ¿Se acuerdan de cuál era el eslogan de Almac? Un eslogan como, la entendemos como mamá, solo las mamás, o sea, hay que ser mujer y madre para ir a comprar al supermercado. Hoy día no aprendería ni por si acaso, o sea, para nada. Puede haber evoluciones. Los productos de belleza, de hecho, lo que leía de las áreas en las que más está creciendo precisamente es la belleza masculina. Pero sí, digamos, hay un tema de patrones culturales, de mercado, o sea, a ver, las comunicaciones y la sociedad son fenómenos complejos, no los podemos aislar como una rata de laboratorio, a ver si le quito la riboflavina va a pasar esto y si no le quito la riboflavina va a pasar esto otro. Es considerablemente más complejo, pero me parece que es bueno por lo menos preguntarse por qué está pasando y qué se podría hacer para... Las respuestas tampoco son mágicas ni que van a solucionar todo así de un tris. Porque estamos hablando de cultura, porque estamos hablando de fenómenos interseccionales, son muchas las variables en juego. ¿Alguna última pregunta? Ok, agradecemos a la profesora Ingrid Bachmann por la charla. Muchas gracias por su presencia a todos ustedes.